El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, responsabilizó a la oposición por las protestas masivas que ocurren desde el arresto del alcalde de Estambul, aspirante a la presidencia por el partido de oposición, bajo cargos de corrupción, cargos que el alcalde Ekrem İmamoğlu rechaza. La oposición asegura que el arresto de İmamoğlu tiene motivaciones políticas. La primera acción contra el funcionario se relacionó con su título universitario, que la Universidad de Estambul, por cierto, anuló por presuntas irregularidades, lo que en la práctica le impediría a İmamoğlu contender por la presidencia. Luego fue acusado, junto con un centenar de sus allegados, de pertenecer a un grupo criminal, de extorsión, sobornos y fraude agravado, según la agencia estatal Anadolu. Su partido político califica estos hechos como un golpe de Estado. Ya me acompaña esta noche el historiador Ilan Semo para analizar el momento en Turquía y, por supuesto, en el que está ocurriendo esta crisis en el mundo. Gracias, profesor. Lo interesante aquí para recordar es que este alcalde ha representado las derrotas que ha vivido Erdogan y su partido desde 2019. En efecto, desde 2019 İmamoğlu ha ido ascendiendo como tal vez la cabeza, el líder más visible de una oposición que reúne a muchísimas fuerzas políticas muy diversas, cuyo denominador común es, pues básicamente yo creo que ahora sí terminar con el régimen cada vez más autoritario de Erdogan. Y ahora se ha llegado a una crisis extrema, porque había ya ganado las elecciones para la alcaldía de Estambul con una mayoría absolutamente aplastante, y ahora resulta que lo detienen. Y lo detienen básicamente, si se lee con cuidado la información de que le han cancelado el título universitario, es el requisito de la Constitución turca para presentarse a elecciones presidenciales. Entonces, lo que tiene en miras Erdogan es bloquear su ingreso a la carrera presidencial para 2028, y con eso acentuar el carácter cada vez más autoritario del régimen de Erdogan. Ahora, es 2028, estamos en 2025. Desde ahora está presuntamente ocurriendo este bloqueo político. ¿Hasta dónde pueden salir, hasta dónde pueden llegar las cosas? Entendiendo que este es un tema crítico en la agenda nacional, con un gobierno que tiene más de 2 décadas en el gobierno, el de Erdogan. 22 años, para ser exactos. Es uno de los gobiernos, son los regímenes autoritarios que más ha prolongado su existencia desde en el siglo XXI, por así decirlo, ¿no? Y que obviamente está llegando ya a sus límites. Tal vez fue el mismo Erdogan el año pasado el que dijo que podría ya retirarse de la política, y con eso abrió la caja él mismo de Pandora, como suele ser en esos regímenes autoritarios, que caen ya sea por una rebelión popular muy intensa, por remoción del que ha sido, es un autócrata Erdogan, eso ni hablar, ¿verdad? Él mismo se autonombró prácticamente, sí, de manera constitucional, presidente de la República, en algo que había sido un régimen parlamentario. Entonces, la crisis va a ahondarse seguramente, porque İmamoğlu, que es un candidato del Partido Republicano, es un partido de centro social, digamos, con orientación socialdemócrata, muy secular, que es importante en el caso turco, pero que reúne a las fuerzas de izquierda y a las fuerzas de centro en una coalición muy amplia, y a una parte de los kurdos que han ingresado a hacer política en el mundo político de Turquía. Entonces, sí se trata de una coalición que en el transcurso del tiempo podría poner en serios problemas al régimen de Erdogan para 1928. Está tomando todas las prevenciones. El que ahora puede ser denominado como un dictador es lo que es Erdogan. Sí, claro. Ahora, vamos a salir de Turquía para hablar del vecindario, la preocupación para la Unión Europea, la preocupación dentro de lo que sería para la propia OTAN. Y en unas horas estará el ministro, el canciller turco en Washington, y quizá que habrá otra evidencia o no sabemos, del apoyo o no que vaya a recibir Erdogan en el contexto de lo que está sucediendo en su país por parte de Washington. Hábleme de las preocupaciones europeas y en Estados Unidos, profesor. Es muy relevante porque Erdogan, una de sus grandes fracasos, por así decir, sus grandes
límites que ha tenido ese régimen es su ingreso a la Unión Europea. Y la Unión Europea no lo deja ingresar precisamente porque se trata de un régimen muy, muy autoritario, en donde se deteriora cada vez más el estado de los derechos humanos, hay presos políticos, hay políticas de genocidio contra los kurdos, etcétera. No cumple con ninguno de los requisitos que se requieren en términos de democracia, libertades civiles, Estado de Derecho, que se requiere para ingresar a la Unión Europea. Por eso nunca ha podido entrar. Y sin embargo, es interesante que Erdogan apoyó totalmente a Ucrania ahora en el giro que dio Trump en los últimos meses para inclinarse más hacia la política de Putin. Él ha estado firmemente apoyando a Ucrania y ya estaba apoyando la posición europea, ya estaba apoyando las posibilidades de negociación, pero desde la perspectiva europea con una sencilla razón, dados sus problemas internos. Lo que necesita ahora Erdogan, porque va a encaminarse a una política muy represiva al interior, ya hay más de 400 presos, hay muchos muertos, hay estudiantes que están siendo desalojados de las universidades, incluso cancelados de las universidades. Erdogan va a mostrar toda su mano dura, la oposición tiene muchas posibilidades, pero lo que le es importante a Erdogan es que tanto Europa y ahora también Estados Unidos, a ver cómo lo logra, hablen bien de él positivamente, reciba apoyos, sobre todo reconocimiento económico, porque la economía turca está en serios problemas, problemas. Así es, y ha sufrido de qué manera en términos de inflación y de altísimas tasas de interés. Sí. Profesor, se nos acabó el tiempo, como siempre. Un gusto saludarle. Gracias por su análisis. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.